Hola, qué lindo volvernos a ver. Hoy voy a seguir con la segunda parte del tema, la bendición de la sujeción. Pero antes voy a hacer un pequeño repaso. Muy bien, habiendo entendido ya que las palabras cabeza y sujeción no tienen que ver absolutamente nada con superioridad ni inferioridad, vamos a estudiar entonces qué es lo que el Señor nos quiere decir, qué es lo que hay en su corazón, por qué razón Él habla de que la mujer debe estar sujeta a su esposo y que el hombre es cabeza de su esposa, el marido es cabeza de la mujer. Entonces, vamos a tratar de estudiar en Efesios 5 siempre, pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a leer más versículos para saber qué era lo que había en el corazón de Dios cuando Dios decidió enviarnos ese mensaje por medio de Pablo. ¿Por qué es tan importante la sujeción de la esposa a su esposo? Yo quiero que escuchemos muy bien esta respuesta. Porque esta, o sea, la sujeción, tiene el modelo y origen en un principio eterno. O sea, es algo que trasciende a la eternidad. ¿Cuál es ese principio eterno? El amor de Cristo hacia su esposa, la iglesia. El hecho de que el hombre sea la cabeza no es un asunto de valor, dignidad u honor, sino de orden. La iglesia no puede poner a un lado el hecho de que la cabeza de ella es Cristo. De igual manera, no podemos descartar el hecho de que el marido es cabeza de la mujer. Este hecho tiene un modelo y origen en un principio eterno. ¿Cuál es este principio? ¿Qué era lo que Dios tenía en mente? Comunicarnos cuando nos habla, el hombre es nuestra cabeza y de que nosotras debemos de sujetarnos a él. Ese principio eterno está basado en el amor de Cristo hacia su esposa, la iglesia. Qué hermoso saber de que es un principio no dado por ningún hombre, sino es un principio que ya estaba en la mente de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿quién es la iglesia de Cristo? La iglesia no es una religión ni un edificio, como piensan unos. La iglesia es la comunión de todos los verdaderos creyentes que han sido lavados con la sangre de Jesús, cristianos nacidos de nuevo. Jesús les llama a esas personas la iglesia, su novia, su cuerpo.
en el 22, en el 5:22, que dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El 23 que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Que yo les decía que tuvieran esa palabra, el Salvador. ¿Por qué? Porque Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Él vino a morir en la cruz para llevar nuestros pecados. Allí es donde se niega esa deidad, no se aferra a ella, sino que se despoja para venir a morir en una cruz, para salvarnos. Él es nuestro Salvador, Él es el Salvador de la humanidad. Entonces, con esa muerte, con ese sacrificio, y al recibirlo nosotros para que nos limpie, para que nos purifique, para que nos haga aceptos a Dios, para poder entrar nuevamente a la presencia de Dios, porque nosotros veníamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Desde el momento del pecado de Adán y Eva, nosotros heredamos, todas las generaciones han venido heredando ese pecado, por lo tanto nacemos muertos para Dios, nacemos separados de la presencia de Dios, y Jesús vino a unirnos, Jesús vino a perdonarnos para que el Padre también nos perdone y nos mire limpios y puros, santos, a través de su sacrificio. Cuando nosotros recibimos ese sacrificio de Jesús en la cruz y reconocemos que hemos pecado porque nunca lo hemos tomado en cuenta y pedimos perdón de todo corazón y recibimos ese sacrificio que es en vez mío. Yo era quien tenía que estar sacrificada ahí en esa cruz por mis pecados, pero sin embargo Jesús llevó todos nuestros pecados. Y entonces el Padre ahora, a través de la sangre de Jesús, es que nos mira limpios, puros y santos. Entonces, esa es la iglesia del Señor, esas personas que han creído verdaderamente, que han sido lavados con esa sangre. Por eso yo les llamo, o la palabra de Dios llama cristianos nacidos de nuevo, porque nacieron de nuevo verdaderamente en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, esta es la iglesia del Señor, esta es por la que Jesús se ha sacrificado, por la que Jesús mandó al Espíritu Santo para cuidarnos, para darnos la ayuda que nosotros tenemos, o no está en nosotros luchar contra el pecado, contra la maldad, sino que el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar. En lo que había en el corazón de Dios cuando estaba creando la primera pareja, ellos iban a representar la unión de Jesús con su esposa, la iglesia. Vean ustedes qué lindo, cuando Dios estaba preparando esa primera pareja, lo que había en la mente de él, en su corazón, es que esta pareja no se separara, que esa unión no se rompiera, porque ellos iban a representar el amor, la unión de Cristo con su iglesia. Entonces, sabemos que Jesús ama profundamente a su esposa, que se entregó completamente por ella, la cuida, la alimenta con su palabra, pero que Él subió y está a la diestra del Padre, pero envió el Espíritu Santo para que nos ayude con nuestras necesidades y nuestras debilidades. Así es como le pide Dios al varón amar y entregarse por su esposa. Eso significa ser cabeza, es en una entrega completa y total, igual como la que Jesús hizo y hace por su esposa también, ¿verdad? Porque la cuida, la protege todavía. El esposo debe de ser un protector, debe de alimentar y velar por su mujer. No se le ha dado potestad al varón de ser cabeza para maltratarla, para humillarla ni menospreciar a su mujer, porque estaría violando ese principio eterno de unión y amor de Cristo por su esposa. Así como Cristo amó a su iglesia y se sujeta a su cabeza y le respeta, de igual manera la mujer respete al marido. Y voy a leerla para terminar con este amor tan hermoso y tan precioso, ¿verdad?, de Cristo por su iglesia. Vamos a leer del 25 en adelante. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y quiero cerrar con esto. Hace unos días conocí a una señora joven, y ella me contó que estuvo casada con un hombre, o sea, la casaron con un hombre mayor que ella. Los padres la casaron y ella era una niña prácticamente de 17 años, inocente, ya de la zona rural. Ese hombre la agredió y la maltrató demasiado, hasta bajarle su autoestima completamente. Ella tuvo que venirse para San José para salvar su vida. Resulta que al tiempo conoció otro hombre, e hicieron vida juntos, ¿verdad? Ella no quería casarse porque ella estaba traumada por lo que su esposo, ¿verdad?, le hacía. Pero ese hombre completamente era otra cosa. Ese hombre realmente la amó, la cuidó, la valoró, a tal punto que le levantó su autoestima. Un día le preguntó, ¿qué quieres ser en esta vida? Ella le dijo, bueno, me gustaría estudiar tal y tal cosa. Y de verdad, al tiempo, no sé, al día siguiente, 2 días, no sé, llegó con la matrícula de lugar donde pues ella podía estudiar, ¿verdad?, lo que ella anhelaba. Y de verdad, es una herramienta que ella tiene. En este momento ya trabaja en eso que estudió. Y hace 4 años, va a ser 5 años, él murió, y realmente fue un líder. Es el hombre realmente que Dios quiere que sea, un líder, una cabeza, un hombre que ama, que valora, que se preocupó por dejarle su casa, por dejarle una herramienta para que ella se defendiera. Es un hombre que da, si fuera posible, su vida por su esposa, para cuidarla, para levantarle su autoestima. Ella dice que él es su formador. Qué lindo, ¿verdad? Su formador, él fue quien la formó, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes lo que es realmente que el hombre se comporte de esa forma. No habría problema. Yo digo que ninguna mujer le costaría sujetarse a un hombre como este, ¿verdad? Como Cristo por su iglesia. Así es como el hombre debe amar a su esposa, y la mujer debe respetar a su marido. Si tu esposo no es como realmente Cristo quiere que sea, ese líder, ese protector, ese que te ama, que te cuida, que te chinea, que te valora, que te levanta la autoestima, entonces dobla rodillas y dile al Señor, cuéntale al Señor, no pelees con Él, sino ni le faltes al respeto, cuéntale al Señor, dobla rodillas por Él. Bueno, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que hayan entendido bien por qué le puse la bendición de la sujeción, y que hayan entendido todos los conceptos. Realmente pues ha sido un gusto haber compartido con ustedes, y muchas bendiciones.